Buenas tardes, mis amigas. Bienvenidas sean todos ustedes aquí a mi canal de YouTube y también a mi página en Facebook. Les saluda su amiga Gladys Armonte. Pues bien, esta tarde vamos a iniciar el paso a paso de mi gorrito en forma espiral. Voy a repetir el paso a paso, porque hay muchas amigas que me lo han pedido que les repite paso a paso y le voy a repetir. Pues bien, para el paso a paso de mi gorrito espiral, estos son los materiales que voy a utilizar. Lana blanca y un gancho de 3.5. Iniciamos. Mi lana es de 4 milímetros de grosor. Acuérdense, amiga, que el grosor de la lana tiene que ver mucho que ver con el tamaño de su gorro. Si su lana es un poco más fina, se vas a llevar más vueltas que este gorro. Aquí yo tengo 24 vueltas en total. Si su lana es fina, se vas a llevar más de 24. Pues bien, iniciamos con un arito mágico. Dentro de este arito mágico yo voy a ir a subir 9 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con la hebrita de mi arito mágico, yo la voy a jalar un poco y voy a cerrar el huequecito que queda aquí. Voy a cerrar en mi primer punto bajo, voy a cerrar la vuelta. Y aquí tengo mi 9 puntos bajos. En esos 9 puntos bajos vamos a realizar en cada espacio. Yo subí 3 cadenas y en el mismo lugar punto alto. Y eso voy a estar haciendo en todas las vueltas, que en total van a ser 18 puntos altos. Ya llevo 2. Y 2 son 4. Tomo hebra, me paso al siguiente. 2 puntos altos más junto en el mismo lugar, que son los aumentos de la segunda vuelta. Me paso al siguiente espacio, 2 puntos altos juntos. Tomo hebra, me paso al siguiente espacio. 2 puntos altos en el mismo lugar. Tomo hebra, me paso al siguiente espacio.
2 puntos altos en el mismo lugar. Tomo hebra, me paso al siguiente espacio. 2 puntos altos en el mismo lugar. Tomo hebra, me paso al siguiente espacio. 2 puntos altos en el mismo lugar. Tomo hebra, me paso al siguiente espacio. 2 puntos altos en el mismo lugar. Tomo hebra, me paso al siguiente espacio. 2 puntos altos en el siguiente lugar. En mi primera cadena que no se cuenta en este tejido, en este gorro espiral, esa primera cadenita no se cuenta, solamente es para unir cada vuelta que usted dé. Busco la tercera cadena, 1, 2 y esta es la 3, engancho. Aquí tengo mi 18 puntos altos. En la primera vuelta hice 9, en la segunda 18, 3 cadenas, tomo hebra, me paso al primer punto alto de la segunda vuelta, que es este, y entro el gancho de esta manera, así. Tomo hebra y subo un punto alto en relieve. Tomo hebra y aquí en el lateral de mi relieve abro así en mi que es mi al lado de mi primer relieve y subo un punto alto. Tomo hebra, en el siguiente punto alto entro el gancho de esta manera, así. Tomo hebra y subo mi punto alto en relieve. Tomo hebra y al lado de mi relieve aquí, igual que en el primero, subo un punto alto. Tomo hebra, me paso al siguiente punto alto, entro el gancho de esa manera, subo mi punto alto en relieve. Tomo hebra y al lado de mi punto alto en relieve, punto alto normal. Ese es el aumento que voy haciendo. Tomo hebra, en el siguiente punto alto, entro el gancho de la misma manera, puntos en relieve, punto alto. Tomo hebra, entro el gancho aquí al lado de mi punto alto en relieve, punto alto normal. Tomo hebra, busco el siguiente punto alto, entro el gancho de la misma manera, puntos altos en relieve. Tomo hebra y aquí en el lateral de mi punto altos en relieve,
punto alto normal. Tomo hebra, busco mi siguiente punto alto, entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve, tomo hebra, al lado de mi punto altos en relieve, punto alto normal. Y así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Lo mismo en la tercera vuelta. Esta es mi tercera vuelta. Tomo hebra, busco el siguiente punto alto en relieve. Tomo hebra, entro el gancho nuevamente y subo mi punto normal. Tomo hebra, busco mi siguiente punto alto, entro el gancho de la misma manera, puntos en relieve por delante. Tomo hebra, en los laterales de mi punto altos en relieve, mi punto normal. Tomo hebra, en el siguiente punto alto, entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, entro el gancho aquí en los laterales, punto alto normal. Tomo hebra, busco el siguiente punto alto, entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, en el lado de mi punto alto en relieve, punto alto normal. Tomo hebra, busco el siguiente punto alto, puntos altos en relieve. Tomo hebra, al lado de mis puntos altos en relieve, punto alto normal. Tomo hebra, busco mi siguiente punto, entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, punto alto, de esta manera. Tomo hebra nuevamente, busco el punto alto que me queda al lado de mi relieve, punto altos en relieve. Tomo hebra, punto alto normal. Tomo hebra, busco el siguiente punto alto en relieve por delante. Tomo hebra, al lado de mi relieve, punto alto normal. Y es lo que voy a estar haciendo en toda la vuelta. Tomo hebra, busco el siguiente punto alto, punto altos en relieve. Tomo hebra, al lado de mi punto alto, punto altos normal. Tomo hebra, en el siguiente punto alto lo entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, al lado mi punto alto normal. Tomo hebra, en el siguiente punto alto entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, en el mismo lugar, puntos alto normal. Tomo hebra, en el siguiente punto entro el gancho de la misma manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, al lado de mi relieve, punto alto normal. Tomo hebra,
En el siguiente punto altos en relieve, tomo hebra al lado de mi relieve, punto alto normal, he llegado al final de mi tercera vuelta. Busco la cadena o el punto alto que le dije que no lo cuento como punto, es solo para unir. Cuento la tercera cadena y uno, una, dos y tres, que Z la tercera cadena y uno con puntos deslizados. Esa es mi tercera vuelta. Vamos para la cuarta vuelta. Subo mis 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra, me voy a mi punto altos en relieves, que es este. Entro el gancho de esta manera y punto altos en relieve. Tomo hebra aquí en el lateral de mi relieve, en el lateral, aquí usted busca el huequito ahí, punto alto normal. Aquí en mi cuarta vuelta voy a aumentar otro punto normal aquí. Aquí es que siempre van a ir los aumentos en el lateral de mi relieve. Aquí ese es el relieve y aquí es que voy a ir poniendo los aumentos. Pues bien, tomo hebra, busco mis siguientes puntos altos en relieve, puntos altos en relieve. Tomo hebra y al lado de mi punto altos en relieve, 2 puntos alto normal. Y es lo que voy a estar haciendo en toda la vuelta. En toda esta cuarta vuelta. Esta es la número 4. 1, 2, 3 y esa es la 4 la que estoy realizando. Tomo hebra, busco mi siguiente punto altos en relieve. Aquí, mírelo ahí. Aquí. Punto alto. Tomo hebras al lado de mi punto altos en relieve, 2 puntos altos normal. Tomo hebra, busco el siguiente puntos en relieve, mírelo, observe bien aquí. El relieve, te vas a pasar de relieve del aumentos al relieve. Atención, hice mi relieve. Ahora al lado voy a hacer 2 puntos altos normal. Después que hago mis 2 puntos altos normal, voy a tomar hebra y me voy a pasar al siguiente puntos en relieve. Mire, a mi siguiente, que es ese, vean. Entro el gancho de esta manera, porque mi relieve tengo que seguir haciendo el relieve hasta el final del gorro. Ya lo tengo al lado, 2 puntos alto normal. Tomo hebra, me paso al siguiente puntos en relieves, que es este. Entro el gancho de esa manera, punto alto en relieve. Tomo hebra al lado de mi punto altos en relieve, 2 puntos alto normal.
Y es lo que vamos a estar haciendo en esta cuarta vuelta. Tomo hebra, busco el siguiente puntos en relieve, que es este. Tomo hebra, al lado de mi relieve, 2 puntos alto normal. Tomo hebra al siguiente puntos en relieve, que es este. Entro el gancho de esa manera y aquí tengo mi punto altos en relieve. Al lado sus 2 puntos normales. Que esos son los aumentos. Tomo hebra, busco mi punto altos en relieve, entro el gancho de esta manera, punto altos en relieve. Tomo hebra, 2 puntos altos. Tomo hebra, me paso al siguiente, directo, me paso al siguiente desde el aumento, punto altos en relieve, 2 puntos altos normal. Tomo hebra, busco el punto altos en relieve, entro el gancho de esa manera. Tomo hebra al lado de mi punto altos en relieve, 2 puntos altos normal. Tomo hebra, busco el siguiente puntos en relieve, punto alto. Al lado de mi relieve, 2 puntos altos normales. Tomo hebra, busco el siguiente punto altos en relieve, entro el gancho de esta manera. Puntos altos en relieve. Al lado de mi relieve, los 2 puntos altos normal. Es lo mismo, amiga. Al inicio se ve un poquito complicado, pero no es facilísimo. Se ve, pero es fácil, porque el aumento siempre usted lo va a hacer en el mismo lugar, al lado del relieve. Tomo hebra, busco mi punto en relieve, siempre después del aumento yo busco mi punto en relieve y ahí punto en relieve por delante. Al lado de mi relieve, pues 2 puntos normal. Tomo hebra, busco el relieve por delante, puntos altos en relieve. Tomo hebra, 2 puntos al lado de mi relieve, 2 puntos altos normales. Tomo hebra, busco mi punto altos en relieve, entro el gancho siempre de la misma manera. Tomo hebra al lado de mi relieve punto alto.
normal, 2, punto alto normal, porque vamos en el aumento 2. Tomo hebra, busco mi punto en relieve, entro el gancho de la misma manera, así, puntos altos en relieve. Tomo hebra, al lado de mi relieve, 2 puntos altos normales. Tomo hebra en mis siguientes puntos en relieve, entro el gancho de esta manera, puntos altos en relieve, al lado de mi relieve aquí, 2 puntos altos normales. Aquí tengo mi cuarta vuelta terminada. Busco la tercera cadena de las 3 cadenas que no la cuento como punto alto y uno mi tejido, 1, 2 y uno aquí en mi tercera cadena. Subo las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra, me paso a mi primer punto alto de la cuarta cadena, de la cuarta vuelta, y comienzo la quinta vuelta. Esta es la quinta vuelta. Puntos altos en relieve. Aquí te llevo un punto alto normal, 2 puntos alto normal y 3 puntos alto normal. Observen, aquí hice un aumento en la segunda vuelta, en la tercera vuelta 2 aumentos, en la cuarta vuelta, miren, esta es la cuarta vuelta, aquí son los 9 puntos bajos, aquí son los 9 puntos altos, doble, que son 18. Ahí tengo aumento. Ahora voy en la quinta vuelta con aumento. Hice mi punto altos en relieve y aquí tengo 3 puntos altos normales al lado de mi relieve. Tomo hebra, busco mis siguientes puntos en relieve, que es este, entro el gancho, saco hebra, puntos altos en relieve por delante. Al lado de mi relieve, 3 puntos altos normales. Eso es lo que vamos a estar haciendo en toda la vuelta hasta completar esta quinta vuelta. Esta es la quinta vuelta. Observen. Puntos en relieve, 3 aumentos. Puntos en relieve, 3 aumentos. Tomo hebra, busco mis puntos en relieve, que es este. Entro el gancho, saco hebra, puntos altos en relieve. Tomo hebra, al lado de mi relieve, 3 aumentos. 1, 2, 3. Tomo hebra, me paso al siguiente punto altos en relieve, punto alto.
Tomo hebras al lateral de mis puntos altos en relieve, 3 puntos altos normales. Mis 3 aumentos. Aquí tengo 3. Tomo hebra, busco mis puntos en relieve, punto alto. Al lateral de mi punto alto en relieve, 3 aumentos. Observe. Es facilísimo. Aquí se ve un poquito complicado, pero no es. Solamente por los aumentos que se ve un poquito, pero no es complicado. Tomo hebra, busco mi punto alto en relieve, subo mi punto. Al lado de mi punto de relieve, siempre ahí es que voy a hacer los aumentos. Al lado de mi punto en relieve. Tomo hebra, punto altos en relieve. Al lado de mi relieve, mis 3 aumentos. Tomo hebra, busco mi punto altos en relieve, punto alto. Al lado, mis 3 aumentos.
Porque usted lo ve que se le levante un poquito, eso no le afecta en nada. Según el tejido va creciendo, se va organizando. Ya estoy terminando la quinta vuelta. Vamos a repetir lo mismo en la sexta vuelta. Lo mismo que hicimos en la quinta, pues lo vamos a hacer en la sexta. Aquí vamos a unir. Busca la tercera cadena y 1 con punto deslizado. 1, 2 y 3. 1 con puntos deslizados. Subo mis 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo hebra, busco mis puntos altos en relieve, entro el gancho de esa manera, de la misma manera siempre, en el punto relieve y al lado 3 puntos altos. Vamos a repetir la quinta vuelta. Es lo mismo que vamos a realizar en esta sexta vuelta. Buscando siempre el punto altos en relieve.
Es repetición, amiga. Por eso no le voy explicando nada hasta terminar la vuelta. Porque es lo mismo, es la repetición de la número 5. Lo mismo 3 aumentos. Y la repetición de la número 5 la estoy repitiendo en la número 6. Lo mismo. Se hacen siempre 2 vueltas del mismo aumento. De mi sexta vuelta he terminado la fila de la sexta vuelta. Busco la tercera cadena de la sexta vuelta y uno con puntos deslizados. De esa manera. Subo mis 3 cadenas, tomo hebra, tomo el punto alto en relieve y subo mi punto alto normal en relieve. Al lado de mi punto alto ahora aumentar, ahora son 4 puntos altos normales. Aquí siempre van a hacer los aumentos. Acuérdese que usted en cada vuelta tiene que aumentar hasta llegar a las 5. Después que haga las 5, no tiene que aumentar. Siga su tejido hasta darle tamaño a su gorro que usted desee. Pero desde el inicio estamos haciendo aumento. Tomo hebra. Al lado de mi punto altos en relieve ahora son 4 puntos normales, punto alto, que es lo que vamos a estar haciendo en toda esta vuelta. Mire, observe. Puntos en relieve, si puede observar, ya se va formando. Ya se va formando, mire. Continuamos. Según vaya creciendo su tejido, usted va viendo su modelo de su gorro. Siempre al inicio no se nota el modelo, pero según vas avanzando el tejido, se ve el espiral. Se ve la forma espiral.